Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y en este momento me dispongo a compartir la palabra de Dios a través de estos estudios que se titulan Parafraseando el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a continuar con el estudio número 7. Estamos estudiando la carta a los Corintios. El estudio número 6 terminó en 1 Corintios capítulo 9, verso 12. Hasta el verso 12, ahí terminó el estudio número 6. Ahora vamos a empezar el 7 y que empieza en el verso 13. 1 Corintios 9, 13. En adelante vamos a continuar con el estudio número 7. Dice así la palabra del Señor. Pablo mandó esta carta haciéndoles saber a los de la iglesia de Corinto de todo lo que estaban haciendo mal y las consecuencias que podían sobrevenir. Pablo se dio cuenta cómo andaban viviendo allá, de aquel hombre que andaba con su propia madrastra. Ahí lo dice en el capítulo 5. Y Pablo les dice aquí en el verso 13, 1 Corintios 9:13, dice: ¿no saben que los injustos, que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo y que los que sirven del altar participan? Es una pregunta que Pablo les hace, porque andaban ellos, en el verso 11 dice: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de ustedes lo material? Y por eso les hace esta pregunta. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Este pasaje, cómo les gusta a muchos pastores, a muchos evangelistas o evangelistas más bien, porque aquí, como Pablo está diciendo, que así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Una cosa es que vivan del evangelio y otra cosa es que se enriquezcan del evangelio. Y eso es lo que se vive en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, muchos líderes que ponen sus propias iglesias y lo hacen para lucrar con ellos. Miren esos que se creen grandes evangelistas, cómo andan haciendo campañas, cobrando un dineral para los que los llaman para hacer campañas. Iglesias que luego quieren hacer campaña le llaman a los evangelistas y les cobran buen dinero. Y qué cosas, ¿no? Que a esas campañas casi la mayoría de los que van son de otras iglesias. Es raro el que llega del mundo. Pero bueno, entonces aquí dice que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, no está mal que vivan del evangelio. No está mal que vivan del evangelio. Eso ordenó el Señor. Pero, como les digo, vivir del evangelio es que todo lo que entra, que llega diezmos y ofrendas, es para que el pastor lo administre para el crecimiento de la iglesia. Y claro, también para el crecimiento de su familia. Tiene esposa, tiene hijos, para él mismo, para sus necesidades, para sus alimentos, para lo que necesite. Claro que se necesita carro para andar predicando, pues para que se compre un carro. Pero una cosa es comprarse un carro austero, un carro, buen carro, aunque sea nuevo, pero hay carros nuevos, austeros, que no le cuesta tanto dinero. Y no comprar un carrazo de lujo, de grande marca, como lo hacen hoy en día.
Entonces, una cosa es suplir las necesidades y otra cosa es suplir los lujos, los gustos. Y nosotros no estamos para lo que nos guste, estamos para gustarle a Dios, para agradar a Dios, no para que nos agrademos nosotros mismos. Y así dice aquí el Señor. Dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y luego miren lo que dice Pablo. Pero yo, refiriéndose a él mismo, de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, dice que no estaba escribiendo eso para hacerse así con él. Pablo no estaba diciendo eso para que él sacara provecho. Por eso él mismo dice aquí, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, para que me traigan el dinero y me estén manteniendo. Dice, porque prefiero morir. Oiga lo que dice Pablo. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, cuando Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio, tenemos esa necesidad. Es algo que sientes interiormente en ti. Una necesidad de predicar el Evangelio. Y no lo haces porque te estén pagando o para que te paguen. No. Lo haces porque sientes esa necesidad. Y tú mismo, con tus bienes, con lo que tú tienes, de lo que tú trabajas, lo haces. Digo, lo deberías de hacer. Yo lo hago. Yo nunca he vivido de la iglesia, del dinero de la iglesia. Ahora, si aquellos que viven de la iglesia, pues sírvanle a la iglesia. Que se mire que la iglesia ha crecido y que de verdad estés predicando el Evangelio. Que no le falte ni una coma, ni una tilde, ni una jota, sino que sea la palabra pura. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Entonces, para que tú puedas predicar el Evangelio, tú tienes que primeramente haber sido llamado por Dios para predicar el Evangelio. Estar en un púlpito, estar predicando. Ahora, cuando te conviertes a Cristo por escuchar el Evangelio, tú compartes, das testimonio a la gente, les predicas que te hablaron y que te predicaron el Evangelio, pero no te adentras a predicar el Evangelio porque lo desconoces, porque te pueden hacer preguntas y tú no vas a saber qué contestarle o vas a contestar respuestas que van fuera del contexto. Entonces, Pablo lo está diciendo aquí, que él no les decía que los que predican el Evangelio, que iban del Evangelio, no lo decía para que lo mantuvieran a él, sino que es justo que lo hagan, pero que aquel siervo, que sea verdaderamente un siervo de Dios y que predique la palabra de Dios. Decía un hermano en una predicación, y yo estoy de acuerdo con él, si tu religión donde estás no cambia tu vida, pues cambia tú de religión. Porque aquí en esta vida es para que cambies, para que haya un cambio en tu vida. Y si no lo hay el cambio en tu vida, entonces déjame decirte que estás muerto. Porque dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos los que hemos creído seremos vivificados. De modo que si la religión donde estás no hace ningún cambio en tu vida, sigues siendo el mismo, estás muy puritano en el templo, pero saliendo te vas
con los amigos, te tomas tus cervezas, te vas a los billares, te vas a las cantinas, qué sé yo, a todos aquellos deseos del mundo, los deseos de tu carne, perdón. Entonces, ese tipo de gente simplemente no ha nacido de nuevo. Porque, y déjame decirte que ninguna religión puede cambiar tu vida. El único que cambia tu vida es el Espíritu de Cristo. Es Cristo cuando entra en ti. Por eso dice allá en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 9 y 10. Dice el verso 10, dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Entonces es cuando viene el cambio, porque Él es el que cambia. Él dijo allá en Juan 15, del 1 al 5, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces ahí vemos a través de esos textos que solamente Él puede hacer el cambio. Allá en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no con Cristo, dentro de. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la religión no va a cambiar tu vida. El que va a cambiar tu vida es Cristo cuando entra a tu corazón. Por eso qué importante que se predique el Evangelio, para que sepas ahí en el Evangelio, ahí vas a saber qué es lo que necesitas hacer para alcanzar la salvación. Ahí Dios nos da cómo adquirir el poder para salvación. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que Pablo dice en el verso 16, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a los que creen en el Evangelio. Por eso dice que a los que creen en el Evangelio son los que alcanzan la salvación. Es el poder de Dios para salvación. En el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, ¿qué es fe? Algo que tú crees. Certeza, seguridad y convicción de algo que tú estás esperando. Entonces, cuando tú crees en el Evangelio, las promesas del Evangelio, entonces es cuando tú alcanzas esa salvación, porque es por medio de fe. Creer. Cuando crees al Evangelio, es cuando alcanzas la salvación. Ahora, sigue diciendo Pablo acá en Corintios. Dice, pero si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, ¿cuántos y cuántos disque evangelistas se creen muy grandes, famosos, y son unos arrogantes? Son como dice aquí, que son vanagloriosos. Y aquí lo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, no debemos de gloriarnos, sentirnos muy mejores que otros porque predicamos el Evangelio, o porque ando de traje, porque tengo buen carro. Si tienes buen carro y andas con traje y tienes buena casa, es porque Dios te ha bendecido. Y si te ha bendecido, es porque has sido fiel. Y si no has sido fiel y estás bendecido, déjame decirte que esa bendición no es de parte de Dios. Porque el diablo también bendice los suyos. También los bendice.
Entonces, la bendición viene por medio de la fidelidad y la obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Allá lo dijo el Señor, allá en Mateo 24, donde dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, la bendición es consecuencia de la fidelidad del cristiano a su Señor. Eso es lo que nos revela el Señor. Y si anunciamos el Evangelio, dice, no tenemos por qué gloriarnos. Y luego dice, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Oiga, si predicamos el Evangelio de buena voluntad, recompensa tendremos. Y eso yo lo disfruto, yo lo vivo. Porque Dios me ha recompensado a mí y a mi familia. Mucho, créanme, mucho. Y yo sé que para mí es mucho, pero para Dios no es mucho. Viene a mi mente una anécdota de un rey que había uno de sus súbditos que había arriesgado la vida por salvar al rey. El rey se dio cuenta de todo lo que hizo este hombre. Y dice que cuando terminó la guerra lo llamó y ya le agarró y le dio muchos presentes, oro, le dio muchas riquezas. Y dice que el hombre no lo quería recibir. Le dijo que no podía recibir eso, que eso era mucho para él. Y el rey le dijo, para ti es mucho, pero para mí esto no es nada. Y por esa razón, como humanos aquí en la tierra, nosotros, cuando Dios nos bendice mucho para nosotros. Para Dios no es nada, pero para nosotros es muchísimo. Y hay muchos que en lugar de serle fiel a Dios para que Dios los bendiga, andan buscando ellos lo mucho. Hay pastores en varias religiones, bautistas y más religiones, que los pastores se alquilan, se rentan, les pagan un honorario, los contratan por 1 año, 2 años y hacen su contrato, y ya terminando el contrato se acabó y negocian otro contrato, les pagan, y si no le pagan lo que quieren, pues no trabaja. ¿Y dónde dice la escritura eso? Eso es del diablo. Y les digo que lo hacen los bautistas porque yo fui bautista, me convertí en una iglesia bautista, pero más iglesias lo hacen así. Más iglesias lo hacen así. Y otras no. Otras tienen, porque el dinero que entra a los bautistas lo administra un grupo que le nombran los diáconos, el grupo de diáconos. Y está el diácono mayor, ese es el que manda al pastor, ese es el que decide todo lo que se va a hacer. Y así como los bautistas, hay otros que también les pagan. Y los pentecosteses no. Otras religiones parecidas a ellos, son el pastor, es el que hace y deshace con el dinero. La Biblia así lo dice, que Él es el que va a dar cuentas. Porque dice que le dejó los talentos para que los administrase, para que cuando el Señor venga, le dé con sus intereses. Habla que a uno le dieron 5, a otro 3 y a otro 1. Al que le dio 5, dice que cuando vino su Señor le dijo que tenía 10. Al que había ganado 10, otro 5. Y el que le habían dado 3 o 2, dijo que tenía el doble. Y el que tenía 1 no tenía nada, nomás tenía el 1 y lo agarró y se lo dio. Y ahí es donde le dijo él, porque le dijo, aquí está tu talento que me dejaste, porque sé que eres duro, que recoges donde no sembraste y cosechas donde
Cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve temor y por eso aquí está lo tuyo. Y ahí le dijo: siervo malo y negligente, si sabías que yo cosechaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía, ¿por qué no fuiste a los banqueros y diste mi dinero para que cuando yo viniera recibiera mi dinero con sus intereses? Y ahí le dijo: quítenle el talento que tiene y déselo al que tiene 10. Y el otro le dijo: maestro, pero ya tiene 10. Dice: de cierto les digo que el que tiene, aún se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y así hay muchos cristianos que aún lo que tienen les es quitado, y a los que tienen, por fidelidad, por obediencia a Dios, les da más todavía. Déjame decirte que yo empecé a disfrutar eso desde el año 2001, cuando Dios me hizo libre de la religiosidad, cuando se me acabó todos mis ahorros de más de 15 años. Desde el 80 hasta el 2009, que fue diciembre del 2009 que me fui para México. Llevaba muchos ahorros. Pero yo me fui a predicar el evangelio, pero iba lleno de religiosidad y predicaba religión, palabra con religión, dogmas. No predicaba la palabra pura, así como ahorita. Y llegué al grado de no tener, se me acabó todo y no tenía yo 5 pesos para 1 kilo de tortillas. Y ahí fue donde el Señor me mostró. Yo no era fiel a Él y por lo tanto Dios no podía hacerse realidad sus promesas en mí. Si tú quieres que las promesas de Dios se hagan realidad, pues haz realidad lo que la palabra de Dios te pide para que así se cumpla. Entonces, eso es bien importante. Dice Pablo: pero si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad de predicarlo. Y ay de mí si no lo anunciara el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? O sea que si lo hago de mala voluntad, si voy porque pues tenga que ir, o porque me están pagando los diáconos, me están dando mi salario y pues tengo que ir, es mi trabajo. Entonces ya no es tu trabajo porque le trabajes al Señor, es tu trabajo porque le trabajas a ese grupo de diáconos, le trabajas a tu religión. Y eso me pasó a mí. Cuando se me acabó mi dinero, Dios me hizo ver que yo era fiel a mi religión, no era fiel a su palabra. Pero cuando yo lo entendí, cuando caí de rodillas, le pedí perdón y le dije que yo no me movía a hacer nada si Él no lo ponía en mi corazón a hacerlo, ahí empecé yo a serle fiel a su palabra, y ahí fue cuando Él empezó a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ahí lo dice en Malaquías 3, del 6 al 10. Ahí lo dice. Miren, vamos a leerlo, nomás para que vean que la palabra sí es clara. La religión es la que miente. Y muchas religiones usan este pasaje para atemorizar a la gente y para sacarles más dinero. Pero miren lo que dice. Malaquías 3, versos del 6 al 10. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde el día de sus padres se apartaron de mis leyes y no las guardaron. O sea, no fueron fieles a la palabra de Dios, a las leyes. Recordemos que en el pueblo antiguo Dios les dio unas leyes para obedecerlas por medio de Moisés. Y ahora nosotros tenemos las leyes de Cristo. Como dice Pablo, mas tenemos la ley de Cristo. Entonces, aquí dice que desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Entonces, como no las guardaban, pues ¿qué pasó? Pues vivían en miseria, en desgracia, siempre necesitando dinero. Y así hay muchos cristianos, pastores. Muchos que son pastores trabajan en trabajo secular y están de pastores. Muchos porque no les alcanza lo que les da la iglesia o lo que agarran ahí. O muchos porque son avariciosos. Quieren trabajar allá y trabajar acá. Y el Señor dijo que nadie puede servir a dos amos. No puedes trabajar en el mundo secular y también trabajar para el Señor. Cuando Dios te llama a tiempo completo, a trabajar desde que te llama
todo el tiempo, tu tiempo le pertenece a Él. No, pero hay muchos que son pastores medio tiempo. Hijos del diablo. Dios no hace las cosas a medias. Entonces, aquí lo que nos sigue diciendo, dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, es lo que yo hice. Yo me volví al Señor, le pedí perdón y de ahí empecé nuevamente a caminar en obediencia a la palabra. Y aquí es lo que está diciendo Él. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? O sea, ellos le dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Oiga, en vuestros diezmos y ofrendas me han robado. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Oiga, cuando no le damos el diezmo a Dios, cuando no le damos ofrenda a Dios, en el Antiguo Testamento usted puede leer y en la ley ahí decía que cuando llegaran al templo, ninguno se presentaría ante el Jehová con las manos vacías. Tendría que llevar siempre una ofrenda. Eso es mandato de Dios. Más aparte el diezmo. Ahora muchos a la ofrenda la confunden con limosna. Muchos dan $1, unos $2 de ofrenda. O 5 pesos, 10 pesos de ofrenda. Porque piensan que el diezmo, pues es el diezmo, la 10ª parte. Y la ofrenda es cualquier cosa. Y no es así. La ofrenda es, de acuerdo a la ofrenda, es lo que tú valoras a Dios. Cuando tú llegas con tu esposa en su cumpleaños y le llegas allá con una rosa, le llegas con unos chicles o un pastelillo ahí, bueno, ella te lo recibe porque se lo estás dando. Pero cuando le llegas con un ramo grande de rosas, cuando le llegas con mariachi, con la banda, qué sé yo, a cantarle el feliz cumpleaños, cuando le llegas con un regalo allá, un anillo de oro, una cadena o algo, cuando le llegas así, ¿qué crees que piensa la mujer? Que la amas, que piensas en ella, porque tu ofrenda, tu actitud está mostrando. Ahora, hay personas que no tienen suficiente dinero para hacerlo, pero la mujer lo entiende. Yo a mi esposa siempre, cada vez en aniversario, cumpleaños, Día de la Madre, siempre le regalo algo bueno, de oro. Y bueno, porque lo siento y lo merece. Pues lo puedo hacer. No todos lo pueden, pero siempre se da lo mejor. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y muchos dan de ofrenda, le digo, hay cualquier cosa. Y el diezmo, y muchos ni el diezmo dan igual, como si fuera una ofrenda. Y el diezmo es la 10ª parte. Te guste o no te guste. Ahora, si lo quieres dar, bien. Y si no lo quieres dar, pues no lo des. Pero eso es lo que Dios demanda. Y yo no lo digo para que me lo des o para que lo des. Eso te va a convencer la palabra. El Espíritu Santo cuando entra a tu corazón. Cuando Cristo está dentro de ti. Es cuando lo entiendes. Y lo das con alegría.
Porque dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. No que lo des, dice que nada lo des por compromiso, ni con tristeza, ni por compromiso, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, dicen que una ocasión se encontró los billetes. Dicen que una ocasión se juntaron el dólar, se encontró con el billete de $100, se encontraron y se saludaron. Oye, dólar, ¿dónde has andado?, le dijo. Hace mucho que no te veo. Dice el dólar, sí, dice, ya tiene muchísimo que no te veo, dice. ¿Tú dónde has andado, 100? Oh, no, yo he andado en los mejores bancos, he andado en los mejores centros comerciales, he andado en los mejores lugares, las mejores cajas fuertes, he andado en muchos lugares muy lujosos. Dice, ¿y tú, dólar?, le pregunta el de a 100. Hermano, yo de las iglesias no salgo, porque muchos piensan que la ofrenda $1 y ahí está. Y por eso le dijo el dólar, yo de las iglesias no salgo, porque eso es la costumbre que tienen, dar su dólar, su dolarote, y ya es la ofrenda para Dios. Bueno, sigue diciendo aquí lo que estábamos leyendo en Malaquías. Les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. ¿En qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición la nación, porque la nación toda me han robado. Oiga, trae maldición. Entonces, si usted es un pastor o es un cristiano y anda mendigando, no le alcanza su dinero, piense si de verdad está viviendo conforme a la voluntad de Dios, si está viviendo conforme a la palabra de Dios, porque Dios no miente, porque sus promesas de Dios son reales cuando nosotros obedecemos su palabra, porque son promesas, acuérdese. Es como si usted, cuando le dice a su hijo que va a la escuela, mire, mi hijo, si usted me saca buenas calificaciones este año, le voy a comprar una bicicleta, le voy a comprar su carro. Si se gradúa con honores de la universidad, le voy a comprar un carro. Usted le está haciendo una promesa. ¿Y el hijo qué hace? Pues se esfuerza porque quiere disfrutar lo que le prometieron. Se esfuerza. En cambio, muchos cristianos no quieren esforzarse, no quieren sacrificarse. Está como tía Cleta, que quiere tragar chicharrón, pero no quiere matar su marrano. Así muchos cristianos quieren las promesas de Dios, pero no quieren sacrificarse a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo recíproco, hermanos. Así es como Dios lo menciona. Y por eso les dice, malditos son con maldición, porque la nación toda me han robado. O sea, ser infiel a la palabra de Dios y robarle lo que le pertenece a Dios. Ofrenda, pues le puedes dar, si le das $1, pues así lo catalogas, así te va a bendecir. Dice la Escritura que el que siembra abundantemente, abundantemente recosechará. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Entonces, si tú le das a Dios una ofrenda, ay, miserable, mezquina, sé lo que vas a cosechar. Pero si tú le das lo que sientes en tu corazón, porque incluso Dios pone en tu corazón. La Biblia dice, cada uno dé como Dios le propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A ver. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo claramente, ¿verdad? Aquí nos está diciendo el profeta Malaquías, que dice que malditos son con maldición porque la nación toda le han robado. Entonces hay que analizar eso. Ahora, déjame decirte algo, porque muchos me dirán, oye, pastor, pero si yo doy mis diezmos, yo sí diezmo. Déjame preguntarte,
Das tu diezmo, qué bueno. Das buenas ofrendas, qué bueno. Y no eres bendecido, qué malo. Pero ¿por qué no eres malo? ¿Porque Dios es infiel? ¿Porque Dios no cumple sus promesas? No. Si tú das tu diezmo y tu ofrenda y vives una vida miserable, no eres bendecido, déjame decirte, ¿por qué? Porque no eres fiel a la palabra de Dios. O sea, no porque des tu diezmo y tu ofrenda, ya por eso vas a... Eso es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Tienes que dar tu diezmo, tu ofrenda y seguir obedeciendo, caminando conforme a la palabra. Pero si no vives conforme a la palabra y quieres recibir bendición, pues así no es. Dios no funciona así. Y por eso nos repite acá, verso 10. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Oiga, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para qué son los diezmos? Para que haya alimento en la casa. En aquel tiempo se les daba dinero. Llevaban las cosechas de lo que cosechaban, la 10ª parte. Y a la gente que no tenía, le daban para que comiera. Hacían comida, las iglesias hacían comida y de ahí le daban a la gente. De ahí fue cuando surgieron los diáconos. Porque los apóstoles andaban atendiendo los platos, dando los platos a las mesas de comida para que comiera la gente. Y esa comida se compraba con los diezmos que llegaban ahí. La gente que llegaba a la casa de Dios y no tenía qué comer, ahí había comida. Es como cuando llegas a la casa de algún ser querido que te aprecia, lo primero que te ofrecen es a tomar y a comer algo. Entonces, aquí dice el Señor, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, el dinero del diezmo es para que haya alimento en su casa. ¿Y para qué? No nada más para que haya alimento en su casa. ¿Qué tal si la casa se está deteriorando? Pues para reparar la casa. ¿Qué tal si ya no cabe la gente en la casa? Pues hacer otra casa. O sea, lo que entra del diezmo y ofrenda es para el crecimiento de la iglesia y para el engrandecimiento del templo o hacer más templos. Para los gastos del siervo de Dios para ir y llevar el evangelio. Para eso son, no para que estén en el banco y enriqueciéndose la gente. No es para eso. Y luego dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto. O sea, dice el Señor, pruébenme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, el Señor te hace un reto. Pruébame ahora en esto. Y verán, si no, dice, les abro las ventanas de los cielos. Oiga, pruébenme, traigan sus diezmos al alfolí y sus ofrendas y yo les voy a abrir las ventanas de los cielos para que haya bendición, tengan bendición hasta que sobre y abunde. Derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice, y reprenderé por ustedes al devorador. Cuando tú no das el diezmo y la ofrenda y eres cristiano mezquino, el devorador te lo quita. ¿Cuál es el devorador? El diablo. Por medio de enfermedades, por medio de accidentes, por medio de policías corruptos, hay tantas formas como te quita el dinero. Pero cuando tú eres fiel a Dios, dice aquí, reprenderé también por ustedes al devorador. O sea, el diablo no tiene parte ni suerte contigo en esto. Y no les destruirá el fruto de la tierra. O sea, el devorador no te va a destruir el fruto de la tierra. ¿Y el devorador quiénes son? Pues las plagas, la sequía,
el sol muy fuerte, tantas cosas que hay. Dice, reprenderé también por ustedes al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, y su vid en el campo no será estéril. O sea, los que tengan su viñedo, los que tengan fruto en el campo, huertos, siembras, dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, toda la gente va a desear ser como tú, tener lo que tú tienes. O sea, vas a ser una persona que te van a mirar y la gente va a desear eso. Pero para que tú tengas eso, pues tienes que pagar la ofrenda. ¿Qué es ofrenda? Sacrificio. Tienes que obedecer la palabra. Porque como te dije anteriormente, si tienes la palabra y no la cumples, ¿de qué sirve que des tu diezmo y tu ofrenda? Si das y no cumples la palabra, de nada sirve. Si tienes la palabra pero no das tu ofrenda, tu diezmo, que debemos de darlo porque es responsabilidad, entonces de nada sirve. Es como la fe sin obras. Fe es creer. Las obras es hacer lo que crees. Pero si no haces lo que crees, entonces no crees lo que estás haciendo. Eso es lo que nos dice aquí. Ahora, dice Pablo aquí a los Corintios, lo que estábamos leyendo, dice: por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. O sea, si predico el evangelio de buena gana. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, o sea, si lo hago de mala voluntad, que no lo haga de buena gana, pues ¿cuál es mi galardón? O sea, ¿qué recompensa voy a tener si lo voy a hacer de mala gana? Y cuando haces una cosa de mala gana, déjame decirte que lo haces mal hecho, no lo haces bien. Te frustras y contagias a los demás. Por eso dice, si lo hago de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Oigan, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. O sea que si eres un predicador, un evangelista, que lo prediques gratuitamente. Una cosa es que los hermanos te den una ofrenda y otra cosa es que tú les cobres porque les prediques el evangelio. Ahora, muchos se quejan, y yo he oído muchos evangelistas que se quejan, que ponen precio porque cuando dicen que van por una ofrenda, les dan una ofrenda cualquiera, cualquier cosa. Déjame decirte un ejemplo, que si tú, dijo el Señor, haz con otro lo que quieras que hagan contigo. Cuando tú atiendes bien a un arbolito, por decirlo así, un árbol de limones, cuando lo atiendes bien, le das su agüita, le das sus vitaminas, le quitas las hierbas, le quitas lo seco, lo cuidas, déjame decirte que ese limón te va a dar fruto en abundancia. Pero si no lo cuidas, si no le das las vitaminas, si no le das todo, te va a dar unos limones raquíticos sin jugo. Y así es en el cristiano. Cuando tú les predicas la palabra, y la palabra pura los convence, déjame decirte que esa gente que le predicas la palabra, solito se da. Llegan y te dan ofrenda. Y te digo porque yo lo he vivido. Llegan y te ofrecen, te dan un saludo, te dicen, hermano, te dan la mano, un saludo pentecostés, dicen, y llevan un billete ya en la mano. Así lo hacen, así me lo han hecho.
O muchos hermanos luego dicen, hermano, le tengo una ofrenda por acá, cuando pueda pase. Y así, pero no les pides. Ellos te dan. Y te dan de acuerdo a cómo tú los alimentas. Pues yo siempre doy lo mejor de mí para que las almas se conviertan a Cristo. Y no para que me den, como decía Pablo, no lo digo para que me den a mí. Porque a mí el que me paga es Dios. El que me bendice es Dios. Y si tú me bendices es porque Dios te puso en tu corazón hacerlo. Porque así es Dios. Entonces es importante entender esto, hermanos. Dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, Pablo ya no estaba bajo la ley. Y él decía que a los que les predicaba, a los que estaban bajo la ley, él les predicaba, dice, como si yo estuviera bajo la ley, para ganarlos para Cristo. Dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, por ejemplo, el mundo no está bajo la ley. Y por eso dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Oigan, aquí lo menciona bien claro, que él está bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. O sea, para ganar al mundo. Recordemos que la ley era para los judíos. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿Qué hacía Pablo? ¿Por qué hacía todo esto? Predicarles a los sin ley como si él estuviera sin ley. Predicarles, dice, a los débiles. Dice, yo me hago débil también para ganar a los débiles. Pablo se adaptaba a todos con tal de ganarlos para Cristo. Y luego dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. O sea, es lo que debemos de hacer por causa del Evangelio, para que predicar el Evangelio, para que la gente se convierta a Cristo. Y nosotros seamos partícipes de ese Evangelio. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo estaba hablando aquí respecto a cómo era su forma de predicar y de vivir en el Evangelio. Dice que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo es el que se lleva el premio. En cambio, es cuando literalmente hay competencias de carreras, ¿no? Pero en cambio, en el Evangelio, todos, allá los que llegan a la meta, el que llega a la meta se lleva el premio. Nada más uno. Pero aquí, en el Evangelio, en la palabra de Dios, es todos los que llegan hasta la meta. Todos se llevan el premio. Y un premio incorruptible, una corona incorruptible.
Por eso dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Todo el que lucha de todo se abstiene. O sea, como cristianos nosotros debemos de abstenernos de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que corramos bien la carrera. Y dice Pablo que nos desechemos de todo peso que nos asedia. De todo peso que lo desechemos. Entonces, así vamos a correr bien la carrera y vamos a llegar a la meta. Por eso dice aquí, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, corruptible, pero nosotros incorruptible. Entonces, nosotros debemos de correr, dice que debemos de abstenernos, debemos de hacer un esfuerzo, sacrificarnos. El esfuerzo es un sacrificio. Por eso Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servicio, en servidumbre. O sea, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Claro, porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, créanme que es bonito, es un gozo, pero también es un sacrificio y un sufrimiento. Sufres, como le dijo el Señor Jesús a aquel que quería seguirlo, porque Jesús andaba predicando el Evangelio. Le dijo, Señor, dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le quiso decir con eso? Que predicar el Evangelio nos iba a costar sacrificio. No es fácil, pero íbamos a tener el poder para vencer y el gozo para disfrutarlo. Esa es la diferencia. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 7. Es para mí un privilegio haber compartido con ustedes este estudio. Deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, que me llamen y con gusto atenderé su llamada. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.